Hola a todos, bienvenidos. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar del Parkinson. Aprovechando que hoy, día 11 de abril, es el Día Internacional del Parkinson, de esta enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas alrededor del mundo, los cuales 1 millón de estas personas se encuentran en Estados Unidos. Esta enfermedad que se caracteriza por esos movimientos involuntarios, estos movimientos descontrolados, donde no hay control en los movimientos de la persona. Esta palabra control tiene mucho que ver con el Parkinson, pero primero, para entender lo que es el Parkinson, tenemos que entender cómo es el ser humano y qué lleva realmente a una persona a tener Parkinson. El ser humano se rige por lo bueno, por lo malo, por lo blanco, por lo negro, por el yin, por el yang, donde hay siempre extremos. Y los extremos yo siempre digo que no son buenos. No es bueno ser extremo en algo, no es bueno ser extremo en lo otro. Pero tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia. ¿Pero por qué? Porque ya vimos lo que pasó antes quizás con nuestros ancestros, con nuestros padres. Entonces tendemos a no hacer quizás lo que ya pasó. Cosas que a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero por ejemplo, si existió una madre alcohólica o un padre alcohólico, tendemos algunas veces, nos vamos al extremo de no tomar alcohol, de incluso inconscientemente tenemos hasta una intolerancia al alcohol, ya con el primer trago no. ¿Por qué? Porque no queremos repetir. Esto lo podemos hacer inconscientemente o podemos hacer una decisión consciente de no repetir lo que mi madre hacía. Mi madre era alcohólica, yo no voy a ser alcohólica. Donde quizás existió un padre castrador, un padre autoritario, un padre incluso agresivo. Entonces hoy yo, en mi posición de madre o padre, decido no hacer lo mismo que hacía mi padre. Yo no voy a ir a ese extremo. Quizás no voy a ser una persona permisiva totalmente con mis hijos, pero no voy a tener ese exceso de poder, de autoridad, de castración que tenía mi padre. Entonces ahí es donde el ser humano se rige por lo bueno, por lo malo, por lo que la sociedad ve bueno o malo. Entonces en la antigüedad, por ejemplo, primero había que casarse, después había que tener hijos, incluso primero casarse, después tener sexo, después tener hijos. Donde en las generaciones nuevas esto quizás no sucede, pero esto crea esta parte de exceso inconsciente, ¿no? Uy, mi familia quería que me casara primero, pero tengo hijos y esto no está bien visto, ¿no? De ahí entran también el yin, el yang, lo bueno, lo malo. Entonces así nos regimos. Entonces con el Parkinson también tenemos esto. Tenemos esta palabra que mencioné antes, el control. La persona que tiene Parkinson tiene un descontrol en las manos, un exceso de movimiento. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de Parkinson, tenemos que buscar primero dónde comenzó, en qué momento de tu vida comenzó y qué fue lo que pasó antes de este diagnóstico donde quizás no tuviste control o quizás te tuviste que controlar para no hacer un movimiento muy drástico, muy excesivo, donde quizás te encontraste en una situación de discordia y de disputas familiares, donde tú lo que querías hacer en ese momento era agarrar a piñazos, a golpes a esa persona que estaba al lado tuyo, enfrente tuyo, peleando contigo, pero te controlaste. Y miren lo que hago, me controlé, puse mis manos rígidas para no pegarle a esa persona, para no pegarle a un hijo quizás.
y me controlé. Y como me controlé tanto, a los pocos meses o a los pocos días empieza el temblor en las manos. ¿Por qué? Porque me controlé, pero yo en realidad lo que quería era pegarle, darle golpe a esta persona. Este es, por ejemplo, un caso, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué pasó antes? ¿Qué es lo que no pude controlar? ¿Qué es lo que hice con esas manos antes de tener este diagnóstico? Quizás tu mamá murió, pero antes de morir tú estabas al lado de tu mamá. Y antes de morir viene el médico y te dice, ya no hay más que hacer. Lo único que queda hacer ahora es desconectar a mamá. Desconectarla de esas máquinas que la mantienen viva hoy. Y para ti, quizás tú no lo hiciste, el movimiento en sí. Tú no desconectaste esa máquina. Pero tú sí diste la autorización de desconectar la máquina de mamá. Esa máquina que quizás, a pesar de que no estaba ya en este plano consciente, la mantenía viva. Y desde ahí empieza el Parkinson. Lo que acabo de hacer con esa mano, yo no quería matar a mi madre incluso. No quería alejarme de mi madre, no quería perder a mi madre. Quiero volver a agarrarla, quiero volver a sentirla, quiero tenerla conmigo. Cuando tenemos el diagnóstico de Parkinson tenemos que buscar primero eso. ¿Qué es lo que estaba pasando en mi vida? ¿Qué es lo que pasó en esos momentos? ¿Cuál fue ese movimiento que no controlé o que controlé demasiado? ¿O qué fue el movimiento? ¿Cuál fue ese movimiento? ¿Qué fue lo que hice con mis manos o lo que quise hacer con mis manos? Pero también tenemos que buscar esta misma historia, pero atrás, en el árbol. Y ahí es donde nosotros hacemos este trabajo hermoso, que esto que es lo que me permite a mí analizar tu árbol, ver qué es lo que pasó en el árbol y llevarte a esos momentos con esos ancestros. ¿Quién fue el que perdió el control? Porque ahí hubo un exceso. Como hubo un exceso antes, alguien perdió el control. Alguien quizás mató a un hijo, se descontroló y mató a un hijo, con sus propias manos incluso. Entonces hoy tú, en esa disputa familiar, en esa disputa donde querés matar a alguien, incluso porque uno a veces hasta lo llega a pensar y dice, es que lo hubiese agarrado y lo hubiese matado. Pero me controlé. Porque ya hubo ese exceso en el árbol y aquel que se descontroló y que mató a su hijo, por ejemplo, o mató a su hermano, la pasó muy mal después. Entonces yo hoy, inconscientemente, ante una situación igual de disputa familiar, quizás una disputa en el trabajo, y donde tengo esa idea de quizás matar a alguien, ¿no? O agarrarlo a trompadas, a golpes, me controlo para que no vuelva a pasar lo mismo. Y ahí es donde viene el Parkinson. Y así sucesivamente con todas las historias de Parkinson. Las historias de Parkinson tienen que ser buscadas en el árbol, no solo en lo que nos pasó a nosotros. Lo que nos pasó a nosotros antes del diagnóstico solo nos está dando un referente de lo que ya pasó en el árbol. Yo me controlé, pero aquel se descontroló. Y esto es un trabajo maravilloso, que yo ya lo he visto, y cuando lo hacemos y encontramos todas aquellas historias de árbol donde no hubo control o donde hubo un exceso, y ahora estamos en esa
disputa del yin y del yang, de lo bueno, de lo malo, de lo blanco, de lo negro, esas disputas que vivimos en el día a día, pero que en un momento donde frente a una situación tan marcante, nos traen por consecuencia un Parkinson, una pérdida de movimiento, un descontrol en el movimiento. No puedo ni controlar mis movimientos. Entonces ahí hay que buscar qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en el árbol. No podemos sanar el Parkinson solo enfocándonos en qué pasó en mí antes del diagnóstico. Eso no sería realmente una sanación, si no vamos atrás a buscar aquel otro exceso o la falta de. Bueno, espero que esto les haya servido, que esta información les haya llegado, y si tienen a alguien con Parkinson, como yo siempre digo, compartan. Compartan, porque quizás esta información es tan valiosa para esta persona y quizás este video los puede ayudar a identificar y a trabajar en ellos y trabajar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Porque a veces solo necesitamos ver para creer, ¿no? Y si tenemos 10 millones de personas alrededor del mundo, tenemos que empezar a ver otra perspectiva, porque la ciencia no está pudiendo hacer nada, ¿no? El Parkinson es una enfermedad degenerativa. Entonces vamos, esto en la 3D, por favor, ¿eh? Entonces vamos a buscar realmente qué fue lo que pasó, qué es lo que no pude controlar, qué es lo que no, cuál fue aquel movimiento. Con eso los dejo y hasta la próxima. Chao, chao.